Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes. Este es el inicio del ciclo de conferencias 2022 realizado por el Club de Innovación de Arquitectura, Urbanismo y Territorio, CIAUT, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estamos a punto de dar inicio a la primera conferencia del año. Antes de empezar, por favor, les pido que puedan mantener sus micros apagados para no interrumpir a los ponentes. Al final, dispondrán de tiempo para que puedan resolver sus preguntas. Y también, asimismo, les pediré que puedan ir formulando sus preguntas para responderlas en la sección correspondiente. El CIAUT está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales, de ex alumnos y alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, que tiene la misión de liderar en la investigación e innovación en el ejercicio de lo que es la arquitectura, urbanismo y territorio, mediante el desarrollo de nuevas metodológicas y prototipos tecnológicos del desarrollo para la academia y la sociedad, siempre de la mano con la cooperación y articulación de los actores civiles, de la academia, el sector privado y entes gubernamentales. Estas metodologías y soluciones se reflejarán mediante diversos planteamientos sociales, económicos y de gobernanza físico-espacial. En el año pasado, 2021, se realizaron conferencias regidas en 3 pilares fundamentales que se basa lo que es el CIAUT. La primera, que fue el eje territorial, donde tuvimos la participación del decano de geógrafos, el geógrafo Gilmer Medina, con su ponencia de territorio, ciudades y agua. En la segunda instancia, en el eje de urbanismo, contamos con la participación de 2 ponentes especialistas en datos espaciales y cartografía. El ingeniero Víctor Tábara, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el director de Ciencias y Aplicaciones Espaciales del CONIDA, con la ponencia de TICS en el urbanismo y en el territorio. Por último, el tercer eje fue de arquitectura, que nos acompañó 2 arquitectos especialistas en arquitectura ambiental y bioclimática, el arquitecto Gómez Ríos y el arquitecto Luis Fernando Espinosa Castillo. El día de hoy tenemos una fecha especial para todos los nacidos en Lima, que se dará el coloquio de historia urbana por el 487 aniversario de la fundación de la ciudad de Lima, Perú, con el principal tema de las murallas de Lima entre el virreinato y la República, producción espacial, prácticas y discursos urbanos del siglo XVII y XIX. En esta ocasión, por temas de salud, el director del CIAUT, el arquitecto planificador territorial y desarrollador urbano rural, Jan Romero, no nos podrá acompañar, pero tenemos presente al coordinador administrativo del CIAUT, Raúl Quispe, arquitecto por la Universidad San Ignacio de Loyola, que nos dará las palabras de bienvenida a todos los asistentes. Hola a todos, buenas noches ante todo. Darles primero la bienvenida. Y como Catherine ya viene comentando, somos un grupo dinámico, multidisciplinario, que vamos trabajando más de un año aproximadamente en colaborar y sumar esfuerzos para generar temas de innovación en el ámbito de arquitectura, urbanismo y territorio, los cuales son nuestros 3 pilares más importantes y los ejes primarios para nosotros. Y comentarles que ya venimos haciendo trabajos y sumando esfuerzos con el Ministerio de Vivienda, con alcaldías del RIMAC, trabajos colaborativos con universidades como es la UCIL, que es nuestra escuela madre. Y darles la bienvenida, agradecerles a todos, darnos su tiempo para que podamos escuchar un poco sobre Lima, que ya tiene 487 años prácticamente, que es una ciudad centralista, que para nadie lo puede negar. Es una ciudad con una trama marcada sobre Huacas, y tenemos el río Rímac, que es un gran acompañante y un gran complemento para la ciudad. Y también la ciudad ha pasado desde la etapa prehispánica, la etapa del virreinato, la etapa colonial, hasta la república que tenemos actualmente, y tenemos 10 millones de habitantes. Y es interesante saber cómo ha evolucionado y cómo va o qué ha pasado en este territorio. Entonces, hoy nos estamos reuniendo para hablar de Lima la Gris y Lima la ciudad de los Reyes. Y le doy el pase a Catherine para que pueda hacer la presentación a nuestros 2 ponentes invitados y dar por iniciado este 2022
con estas grandes ponencias. Gracias, Catherine. No, muchas gracias, Raúl, por esta bienvenida a todos los participantes. Y bueno, luego de también conocer, en resumen, las conferencias anteriores, se da lugar a empezar el coloquio de Historia Urbana, ¿no?, por el 487 aniversario de Fundación de Lima. Donde se ha invitado en esta ocasión a dos arquitectos expertos en lo que es historia y estudios urbanos, la arquitecta Jessica Esquivel Coronado y el arquitecto Isaac Sáenz Mori. Quien dará inicio en este coloquio será la arquitecta Jessica, quien es doctora en diseño y estudios urbanos por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de México. Es maestra en renovación urbana por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, arquitecta por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Además, realizó especializaciones en evaluación y diseño de proyectos inmobiliarios de viviendas en la Universidad ESAN y gestión inmobiliaria por la Universidad del Pacífico de Lima, Perú. Desde el año 1997 hasta la actualidad realiza investigaciones desde los estudios urbanos con una perspectiva histórica en 3 ciudades, Cusco, Lima y México. Entre los años 1997 al 2002 realizó y publicó investigaciones sobre Cusco colonial siglo XVIII, en especial sobre el barrio de Nueva Alta y la parroquia del Hospital de los Naturales. Recibamos con un fuerte aplauso virtual a la arquitecta Jessica Esquivel. Y bueno, le damos paso a su presentación. Sí, hola, muy buenas noches. Desde México, muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionada por este día, porque es el Día de Lima y porque estoy conectada con Lima. Que es un honor, y estar en USILT aún más. Bueno, voy a iniciar la conferencia. Esta conferencia es un poco al revés, porque se supone que debería empezar Isaac, que es la época colonial, pero la voy a empezar yo, la época republicana. Y bueno, voy a presentar la pantalla. Sí, yo les voy a mostrar un poco lo que son los procesos de suelo, ¿no? Este es un capítulo de mi tesis doctoral, que la realicé en México. Bueno, fueron 7 años de intensa labor de investigación, trabajo teórico, y yo creo que en ese sentido aporta, ¿no?, a el tema de Lima. Bueno, ya lo tenemos acá. Y ya podemos empezar. Entonces vamos a empezar al revés, porque esta es la República y debería ir primero la colonia por cuestiones cronológicas, pero yo estoy más disponible que el otro ponente, entonces vamos a empezar por la República. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el periodo republicano? En el periodo republicano, y vamos a empezar, a partir de la independencia, ahí está muy bien, gracias, a partir de la independencia, Lima viene a iniciar un proceso de transformación, y este proceso que les voy a explicar empieza inicios con la independencia y va a tener un corte exacto con la guerra con Chile, en 1879, ¿no? Entonces, a partir de la independencia vinieron condiciones de inseguridad, como era la ciudad, ¿no? Era insegura, había violencia, había bandolerismo, la muralla se encontraba ya deteriorada, era un foco de infección y era un lugar donde se resguardaban los malhechores, ¿no? O sea, era un artefacto que ya estaba en desuso, ¿no? Entonces, a partir de 1921, 27, 28, todavía vamos a ver los inicios de este proceso de transformación, ¿no?, que van a cuál es el objetivo que ya tenía la nación, ¿no? Se va a dar, y cuáles son los procesos que se dan en esta primera fase, ¿no? Más o menos hasta antes de la era del guano, que es el 40, 1840. Es el proceso de reestructuración social, la redistribución de la propiedad, se va a activar el mercado de suelo, y los gobiernos de turno van a buscar la construcción de una nueva identidad. Va a haber un cambio paulatino en las costumbres y la forma de vida de la población, ¿no?, que van a generar también cambios tanto en el espacio público como en el espacio privado. También
otro de los cambios interesantes de ese periodo va a ser el cambio paulatino y las transformaciones de las instituciones coloniales, ¿no?, a las republicanas, que van a pasar un proceso de transición, y va a empezar a materializarse el Estado, ¿no?, con la construcción de las primeras edificaciones públicas, ¿no? Antes, todavía ahí no, antes no te la pasaste, ahí está bien. La ruptura, luego, a nivel económico, se va a dar la ruptura de la ruta por el Cabo de Hornos, que era la que generaba una economía a Lima, ¿no? Entonces va a haber un estancamiento del crecimiento urbano. También se va a iniciar el proceso de subdivisión de las manzanas, de las casas de vecindad, ¿no? Va a aparecer las casas y los callejones, ¿no? Porque va a haber un desplazamiento de la élite colonial hacia otras zonas, van a salir de la ciudad y otros van a replegarse a otros lados, y va a aparecer la élite, se va a construir una nueva élite, la élite republicana, ¿no? Entonces las casas que estaban en el centro van a empezar a subdividirse para entrar en proceso de renta, van a empezar a la renta, ¿no? Va a haber una fuerte migración del campo a la ciudad. Y va a haber una migración de los habitantes del campo a la ciudad y una oferta de propiedades, ¿no?, producto de estos cambios de la población, ¿no?, que van a generar cambios en la forma urbana de la ciudad. Este cambio de los grupos sociales va a aumentar paulatinamente, y esto se va a poner peor a casi finales del 19, porque no se va a poder solucionar a pesar de que se va a intentar. Va a haber un problema de salubridad, va a iniciar el problema de insalubridad en el centro, ¿no? Al final de este periodo vamos a ver un poco un momento interesante, ¿no?, que son los cambios que se van a dar a partir de la nueva demarcación. La nueva demarcación va a ser en 1928, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta nueva demarcación? Demostrar el poder del Estado, dejar atrás el pasado colonial, iniciar una materialización de la nueva República Peruana, controlar el desarrollo de la ciudad, pero también no todos van a ser aspectos positivos, también va a haber aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, que va a iniciar un conflicto territorial entre las demarcaciones de los distritos y las parroquias por el control del mercado de suelo, ¿no? La iglesia, que tenía el monopolio de las propiedades en el periodo colonial, va a empezar a perder ese control, ¿no? Y va a generar conflictos por las demarcaciones, ¿no?, del territorio. Ahora sí puede pasar a la siguiente. Tenemos otro proceso que va a iniciar el 40 y el 45, ¿no? Ya para este momento vamos a gozar del recurso guano, ¿no? El recurso guano que va a permitir realmente realizar grandes transformaciones en la ciudad, ¿no?, que va a iniciar un proceso de construcción de la ciudadanía, ¿no?, de un nuevo orden físico, y va a contener estas transformaciones que va a generar una construcción de infraestructura, ¿no?, infraestructura en la ciudad, nueva infraestructura de la ciudad, que va a mostrar un poco el poder del Estado, ¿no? El reto de los gobiernos de turno, los primeros, porque este es un periodo de gobiernos de turno liberales, va a ser eliminar las instituciones del régimen colonial, va a ser uno de sus objetivos, y otro, el dinero del guano, que va a permitir materializar las instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, el mercado de la Concepción, tenemos el correo, ¿no? Y entre este periodo vamos a enfatizar los gobiernos de Ramón Castilla, ¿no?, que son los que van a realizar una mayor cantidad de obras. Y otra característica de este periodo es que las obras se van a realizar sin una planificación previa, ¿no?, lo que va a generar que pues no se vean beneficiados todos los estratos de la sociedad, ¿no? Aquí, en este momento de Lima, vamos a ver cómo se van a generar estas desigualdades urbanas, ¿no?, porque va a haber mucha economía en la ciudad que va a generar ricos y gente con mucho dinero, y va también los pobres, los que viven en los callejones, ¿no? Entonces va a haber una desigualdad urbana muy grande en este periodo, ¿no? Pero también hay algo que tienen en común estos grupos sociales, ¿no?, que es el anhelo de progreso y de modernidad, que el Estado va a buscar satisfacer, ¿no? Un tema interesante de esto de gobierno de Castilla, porque Castilla va a tener 2 periodos de gobierno en los que va a definir y va a generar
transformaciones en el centro. Todavía la periferia no va a ser intervenida en este periodo, sino la mayoría de proyectos van a ser cerca de la Plaza Mayor, en el centro, ¿no? Siempre ese tema centralista, ¿no? Entonces, el gobierno va a tomar el nombre después de este periodo de supremo gobierno, ¿no? Es el que hace, el que toma el poder sobre el territorio, ¿no? El Castilla, para poder un poco gobernar, porque antes de este periodo había muchos conflictos entre los caudillos militares, ¿no? Entonces, él necesitaba tener una paz social, política, para poder gobernar, ¿no? Entonces, que va a buscar un consenso entre los conservadores, los caudillos, para materializar el progreso, ¿no? Uno de sus grandes logros va a ser introducir el sistema mercantil, ¿no? En la ciudad, que eso era una forma de cómo generar riqueza para ir y materializar el progreso y el desarrollo, ¿no? Para eso va a organizar también las instituciones del Estado y las finanzas públicas, ¿no? Va a buscar un orden público. Va a buscar también la modernidad a partir del crecimiento de la industria, ¿no? Para alcanzar el progreso. Va a apoyar a los industriales, tanto a los nacionales como a los extranjeros, ¿no? Para que haya cierta bonanza económica, ¿no? Ya le existía, pero en este periodo, por ejemplo, empieza la hegemonía, el monopolio de la economía en Lima de Inglaterra, ¿no? Inglaterra va a empezar a partir de los empréstitos guaneros, como ya sabemos, y va a empezar una hegemonía económica. También él va a buscar fortalecer y satisfacer a la élite mercantil que la va a acompañar en el poder, ¿no? Básicamente para ellos va a generar toda esta infraestructura pública, ¿no? Y va a haber una introducción, como ya les explicaba, va a haber un problema de buscar satisfacer a esta élite, ¿no? Para este periodo ya va a haber las rentas en la ciudad, en los callejones, las casitas, las casas coloniales, estaban ya subdivididas en su mayoría en la ciudad, ¿no? Y habían quedado algunas, pero había ya un problema de rentas muy altas, ¿no? Insalubridad en las viviendas, ya empezaba a haber este problema, ¿no? Y los médicos de San Marcos, que ellos publicaban en la Gaceta de Lima, ¿no? Podemos citar a 3 connotados médicos, que el doctor Mariano Arosamena, Agustín de la Rosa Toro, y bueno, entre ellos van a empezar a escribir artículos y proponer cosas para mejorar la calidad de vida de la población, de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de sus ideas interesantes va a ser que los propietarios de las huertas, que están en la periferia de Lima, rentaran terrenos vacíos para la construcción de viviendas. Otra propuesta de los médicos fue que con el dinero del guano se construyeran viviendas para estas personas que vivían mal en el centro de la ciudad, ¿no? Para satisfacer esta demanda creciente de vivienda. Pero el Estado no escuchó estos consejos, ¿no? Sino estaba más dedicado a organizar las instituciones del Estado. Y había un despilfarro, ¿no? Es una de las características de este periodo era el despilfarro de dinero en las instituciones públicas, ¿no? Y por otro lado, las pugnas entre el gobierno central y la municipalidad, que para ese momento todavía no tenía un poder de gestión administrativo, podríamos decir, en la ciudad, ¿no? Pero, como vemos aquí en el plano, entre 1855 y 62, en el segundo gobierno de Castilla, se va a generar el primer proyecto urbanizador privado, que es la Chacrita, ¿no? La Chacrita nos va a mostrar un poco ya la introducción del liberalismo económico, la libertad económica en la ciudad, materializada ya en inversiones privadas. Ya desde ese momento se va a generar el pensamiento de generar un producto inmobiliario a partir de la división del suelo. Es generar riqueza a partir de la división del suelo. Otro tema interesante es que ya vamos a empezar a ver planos de Lima con mucha técnica. Antes no los habíamos visto, pero ahora sí. ¿Por qué? Es producto del positivismo científico de la época, ¿no? En el Perú se va a materializar la sección de cartografía y estadística, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo de este inicio de estos cartógrafos, de la oficina de cartografía? Tener un mayor control sobre la administración de la ciudad, del territorio, mejorar las rentas, desarrollar la industria, controlar la población, la educación, la seguridad, ¿no? Y se buscaba controlar utilizando el instrumento de la cartografía.
Además, los planes ya van a servir para tener una propuesta de obras públicas. No era una planificación todavía, pero ya más o menos se pensaba una cierta planificación, ¿no? Estábamos en el inicio de esto, ¿no? Entre la planificación entre el centro y la periferia, ¿no? El desarrollo urbano, se pensaba ya planificar el crecimiento a futuro, ¿no? De los proyectos tanto urbanos, a escala urbana, a barrial, perdón, y a escala municipal, ¿no? Al final de este periodo, la ciudad sí se había modernizado, pero todavía con un desorden, ¿no? O sea, no se veía un intento claro en la ciudad, ¿no? No había un discurso que mostrara esta modernidad, era todavía algo que satisfacía a un grupo de la población. La que sigue, por favor. A partir de 1869, el presidente Balsa va a dar un discurso a la ciudad, ¿no? Y va a mostrar un poco sus intenciones de querer generar esta nueva transformación, esta modernización de la ciudad, ¿no? Pero ya bajo otra óptica. En primer lugar, va a haber un plan de ensanche, o sea, ya pasamos de lo no planificado a lo planificado. Y vamos a ver también que va a buscar beneficiar a todos los estratos socioeconómicos, ¿no? La población para ese momento exigía un cambio, ¿no? Una mejor utilización de los recursos del guano. Ya para ese momento ya la economía del guano había disminuido, habría problemas fiscales en el Estado, se estaba entrando a una bancarrota fiscal que se va a agudizar en la época de Pardo, después de la época de Balta. Pero este intento modernizador sí va a generar cambios, transformaciones radicales, tanto en el centro de la ciudad como en la periferia, ¿no? Entre 1869 y 1875, este proceso va a estar a cargo de los civilistas, ¿no? Que van a realizar las obras de envergadura, que van a transformar la ciudad, ¿no? Va a ser un ejercicio político, ¿no? En busca de esta modernización, ¿no? Y aquí vemos un pedacito de la huerta perdida, que era lo que se intervino en la muralla, la organización Las Chacritas, ¿no? Pero después va a haber cambios mucho más profundos. A ver la siguiente, por favor. El discurso de la muralla muestra un poco, un momento, el discurso de modernidad que estaba latente en Latinoamérica, ¿no? También había un discurso muy parecido de modernidad, de estos aspectos en Chile, había también en Brasil, había en Colombia, en México. Entonces refleja un poco el momento en el que estábamos viviendo, el momento político, económico, ¿no? Y entonces el presidente Balta va a dar un discurso que es el discurso de la ciudad, discursos y prácticas que estamos, evento, sobre por qué se va a demoler la muralla, ¿no? La muralla en sí tiene un significado simbólico, ¿no? Representa una época de la ciudad, ¿no? Entonces él va a dar va a dar 7 razones de por qué se va a demoler la muralla, ¿no? Aquí hay 5 y 2 más, ahorita se las digo. Estas son las más importantes. Primero, los altos costos de los alquileres, ¿no? Que van a afectar a una gran parte de la población que vive en el centro, que el Estado va a buscar que también hubiera más propietarios y menos inquilinos, ¿no? Dejar estos monopolios de rentistas, ¿no? Porque sabemos que hasta hace poco la beneficencia, la universidad son los grandes propietarios del centro, el centro de Lima, pues en esa época lo eran más, ¿no? Había unos monopolios de la iglesia, ¿no? De las congregaciones religiosas, y casi no había muchos propietarios en el centro de Lima. Luego, el aumento poblacional requería expandir la ciudad, ¿no? Que tenía que inevitablemente pasar eso, ¿no? Tenía que expandirse y la muralla era un obstáculo para ello, ¿no? El Estado buscaba modernizar la ciudad y demolerla para alcanzar el desarrollo, ¿no? Pero también se buscaba con la demolición de dejar atrás ese periodo colonial, ¿no? Y además era un ejemplo para el resto de las ciudades del Perú, porque Lima era la capital, ¿no? Era la que debía dar el ejemplo al resto de ciudades, ¿no? En términos urbanísticos. Luego, existe la necesidad de desarrollar la industria pública para impulsar el desarrollo y la modernidad, ¿no? En la época de Castilla habían industrias incipientes todavía, ¿no? Habían las fábricas de fideos, fábricas de velas, de jabones, pero que generaban cierta actividad dentro de los barrios de Lima.
En cambio, aquí ya se piensa a una escala mayor, ¿no? Ya empiezan los grandes empresarios a aparecer, que es de esta época del 19, empieza ya la idea del capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan los grandes empresarios mineros, los empresarios de los ferrocarriles, los empresarios del guano, ¿no? Y entonces, es un momento interesante, ¿no? Otra razón que da es, pues, la muralla, ¿no? La insalubridad, que la ciudad, la muralla era un artefacto insalubre en ese momento, ¿no? Y que ya estaba deteriorado, ¿no? Esa es una razón. Y también muchos de los estadistas, de los cartógrafos de ese momento, como Paz Soldán, por ejemplo, van a apoyar, avalar estas razones, que es la sexta, en términos cuantificables, ¿no? O sea, van a hacer proyecciones con las técnicas de la época para demostrar que efectivamente esto tiene una fundamentación técnica, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, seguimos la siguiente, ¿no? Entonces, el discurso del presidente Balta va a cumplir... va a tratar de cumplir las expectativas de los ciudadanos de Lima, enfocados principalmente en alcanzar el desarrollo, ¿no? El mercado, la libertad económica, la democracia, ¿no? Y todo esto bajo el principio de la modernidad urbana, ¿no? Que es materializar, por ejemplo, la arquitectura, materializar las obras básicas, infraestructura básica, luz, agua, desagüe, y también materializar las obras de embellecimiento. O sea, si se llega a alcanzar todos esos procesos, es que se llega a una modernidad urbana, ¿no? Teóricamente. El proyecto también muestra la manera de gobernar, ¿no? Conjuntamente con el empresariado. Se trata de una apuesta por la ciudad de manera mixta, pública y privada, ¿no? Pero que, como vamos a ver más adelante, pues no va a ser beneficioso para Lima, ¿no? Porque el Estado estaba consciente de que no podía materializar las obras de envergadura, ¿no? Era algo que no podía realizar en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En la siguiente, por favor. El Estado va a contratar a Luis Sada para que haga el plan de ensanche, ¿no? Esta vez ya el Estado, con la experiencia del de Castilla, pues va a decidir generar una planificación, ¿no? Una planificación urbana para permitir el crecimiento a partir de la demolición de la muralla de Lima. Este proceso va a generar una serie de cambios en todo tipo, ¿no? Además, va a generar cambios jurídicos también, ¿no? Porque a partir de este proceso se va a iniciar se va a utilizar la herramienta de la expropiación, ¿no? Pero en el camino, para compensar un poco a los propietarios de los terrenos, de las puertas, cerca de la muralla, se va a generar otros instrumentos jurídicos, como la permuta, que es un elemento que va a permitir evadir un nuevo contrato y simplemente traspasar, quitarle un bien a uno de los propietarios para construir el plan de ensanche y compensarle con otra propiedad que valga igual, ¿no? O sea, se ha buscado un poco beneficiar al propietario, ¿no? El plan de ensanche va a buscar generar esta parrilla mercantilista, como dice Pablo Macera, en el borde, en la periferia, ¿no? El borde de la ciudad, donde se van a construir. Bueno, en una primera instancia el gobierno va a buscar construir casas para la gente que vivía en malas condiciones en el centro de la ciudad, ¿no? Ese es el principal objetivo. Bueno, la continuamos, por favor. Pero en el camino va a aparecer el personaje de Enrique Meis, ¿no? Enrique Meis estaba él haciendo los ferrocarriles en Chile, estaba ya de contratista, y recibe una carta del Estado invitándolo a venir a Lima a realizar obras, ¿no? Porque él ya tenía una fama de empresario, ¿no? Él había venido de California, donde había hecho negocios de madera, y ya desde muy chico se había perfilado como un gran empresario, ¿no? Entonces viene con su familia a Chile, y ya se había hecho de un nombre, Meis, ¿no? Entonces llega a Lima. Y el Estado, el Estado no tenía fondos para darle, para que hiciera un proyecto, un megaproyecto, ¿no?
entonces le da en permuta o en subasta pública la demolición de la muralla de Lima, en parte le da terrenos, ¿no? Entonces él, a partir de ese momento, se va a constituir en un personaje importante, porque va a realizar obra pública y obra privada. En el camino que está está ejecutando el plan de ensanche elaborado por Luisada, él va a ejecutar este plano en 1875, donde va a hacer ciertas modificaciones que se va a encontrar en el camino, ¿no? Porque él está en el camino, se va a encontrar con riachuelos, puentes, cosas que no estaban en el plano, y lo va a ir rectificando a medida que va a ir avanzando el plan del ensanche. Seguimos, por favor. Este es otro de los planos. Es de 1876, que también él proyecta esta avenida de Lima al Callao, esta mega avenida, pero que no se llega a ejecutar, ¿no? Pero que nos muestra muy bien cómo Lima estaba haciendo un laboratorio urbano, ¿no? De grandes obras de envergadura, ¿no? Es un proyecto que lo elabora él, pero que no se llega a ejecutar. A ver, seguimos a la siguiente. Estas son las huertas ubicadas en la periferia, ¿no? Esta es la periferia de Lima, y todas estas son las huertas que se expropiaron, y ahí, como vemos, la huella de la muralla, ¿no? Para hacer, para poder generar el plan de ensanche de Luisada, ¿no? Pero en el camino, Meix también estaba comprando parte de estas huertas, ¿no? Para ejecutar su proyecto privado monopólico que ahorita vamos a ver. Seguimos, por favor. Este es el proyecto, ¿no? Este es el proyecto del mercado de suelo de la periferia, ¿no? Que pensó, lo ejecutó Enrique Meix, ¿no? Pero él, por ejemplo, genera este mercado monopólico, especulativo, pero eso estaba de moda, ¿no? Para ese momento, para el siglo XIX, no era un pecado tener un monopolio y ser especulativo, era una manera de alcanzar, de ser capitalista en el mercado, ¿no? O sea, quitar las barreras de la competencia y ser un monopolio, ¿no? Entonces, él genera este monopolio. Y este proyecto es muy importante porque, como vemos aquí, es casi el área de la ciudad de Lima. O sea, es otra Lima la que se iba a construir, pero que va a quedar trunca, desgraciadamente, porque él fallece y hay una serie de inconvenientes. Y aparte que llega la guerra con Chile y trunca todo este proceso, ¿no? Y nos deja la periferia incompleta, inconclusa, y un desorden urbano ahí. Entonces, este es el proyecto que va a generar Meix, que volvemos por los colores, son cada una de las secciones, ¿no? Esta parte de arriba es el proyecto y esta es la que yo hice la reconstrucción, ¿no? Me di la tarea de buscar en los archivos y lote por lote, que son los 544 lotes, encontrar los contratos, los archivos y hacer la reconstrucción. Esa es la fuerte de mi tesis doctoral. Bueno, seguimos, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el aporte también de este proceso, ¿no? Un poco así del Estado, ¿no? De que quiere mostrar el poder. Hay varios aspectos interesantes. Uno, por ejemplo, que en este momento, a diferencia de la época de Castilla, aquí se está buscando mejorar técnicamente, ¿no? La ejecución de la obra pública. Si bien los contratos de obra pública van a seguir manejándose como una forma de gestión tanto de la municipalidad y el gobierno central, todo por contrata, se va a buscar un poco mejorar mano de obra, ¿no? Sobre todo en el periodo de Balta, se va a generar la Junta Central de Ingenieros, ¿no? Para que se puedan verificar las obras que pasan a licitación, y la aparición del Colegio de Ingenieros, ¿no? Para mejorar la capacidad técnica, ¿no? La Escuela de Javich, que va a aparecer en este periodo, ¿no? Esos son los grandes aportes a la ciudad, ¿no? Otro tema interesante es de este periodo, que es de la demolición de la muralla y las obras de envergadura, es la reestructuración del mercado de suelo y la oferta de la vivienda en la periferia, ¿no? Va a aparecer un poco la actividad hipotecaria y financiera en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, va a haber los grandes bancos ingleses que van a financiar, van a propiciar la activación de la actividad mercantilista, ¿no? Por ejemplo, muchas de las haciendas de azucareras de la costa van a invertir dinero en la ciudad de compra y venta de propiedades, ¿no? Pero para el pequeño poblador de la ciudad va a haber las cajas de ahorros, ¿no? Que van a ser a otra escala, que van a permitir que los pobladores de la ciudad puedan acceder a una vivienda por cuotas, ¿no? Pero de eso se va a encargar una banca
que son las cajas de ahorros en ese momento, ¿no? Luego va a haber la ley de expropiación en apoyo de los fraccionadores, ¿no? Esto va a ser una práctica muy común y es la práctica con la que se va a construir Lima hasta casi inicios o mediados del siglo XX, ¿no? A partir de esa ley, es el instrumento que se va a usar para urbanizar la ciudad. Lima se va a urbanizar a partir de una ley de expropiación. Luego tenemos los créditos hipotecarios, que van a favorecer la redistribución de la propiedad, y los procedimientos de expropiación que ya les había explicado, ¿no? Que van a aparecer en el momento en el que Meix estaba construyendo el plan de ensanche, que son la expropiación forzada, las enajenaciones forzadas, ¿no? Que son instrumentos que van a aparecer debido a la necesidad que tenía, ¿no? Meix para poder los créditos hipotecarios no solo permitían la redistribución en la ciudad de la propiedad, sino permitieron también que la gente, que los inversionistas tengan un capital para realizar actividades, ¿no? Va a haber una diversificación del mercado de suelo, ¿no? En el centro, ¿no? Para otro tipo, no solo para compra de propiedades, sino para otro tipo de actividades, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Otro momento interesante, es la regulación de la actividad de la renta, ¿no? Que se va a ver como un problema porque van a aparecer muchos conflictos, litigios, ¿no? A raíz de esto. Entonces, se va a buscar regular la actividad, pero esto ya se va a materializar en gobiernos posteriores, ¿no? Donde se va a generar el registro mercantil de los propietarios, ¿no? Y va a haber un registro mercantil que va a tener que buscar controlar a los inversionistas para evitar las especulaciones, ¿no? Y también va a haber un registro de hipotecas, ¿no? ¿Para qué? Para que también el dinero que prestan los bancos sea seguro, ¿no? Tanto para el banco como para el que presta, ¿no? O sea, va a haber cierto interés por regular estos temas. La siguiente, por favor. Luego aquí tenemos el plano de la testamentaria de 1879. Ya Meix se muere el 76 y deja trunca la periferia, ¿no? Deja trunca el proyecto de la periferia de Lima y viene la guerra con Chile, ¿no? Que cierra una etapa en el proceso de transformación, de urbanización de Lima, ¿no? Y pues yo creo que nos deja una ciudad totalmente desorganizada. También la muralla, que era un problema medioambiental, ¿no? Porque habían acequias, era un espacio insalubre. Empieza a aparecer dos mercados de suelo, ¿no? Un mercado ilegal de suelo en el centro de Lima y otro mercado ilegal de suelo en la periferia, ¿no? Y es a partir de esto que se genera ese desorden, urbanización en los barrios altos y esos problemas de inseguridad que tenemos hasta ahora, ¿no? O sea, no es algo que haya aparecido ahora, es algo que apareció en ese momento y que no lo sabíamos y que ya ahora lo estamos conociendo, ¿no? Seguimos, por favor. Y bueno, la ocupación de Lima va a terminar este ciclo, ¿no? Todo este proceso de proyectos de envergadura, ¿no? De logros, de cambios sociales, de burocracia, de intereses individuales, de procesos inacabados, ¿no? Cosas que no se terminan, ¿no? Que encarna en realidad la modernidad, ¿no? Una modernidad trunca, ¿no? De los cambios que se hicieron y las búsquedas de las transformaciones que no se llegaron a alcanzar, ¿no? Que al final, pues, Lima ese momento es algo que nos va a marcar, ¿no? La periferia en ese momento no era vista como, la gente sabía que Meix estaba organizando la periferia, pero era otra Lima, nadie se quería meter en ese proyecto, ¿no? Porque tenía tintas de corrupción, de cosas con el Estado, ¿no? Entonces nadie quiso rescatar ese proyecto, ¿no? Entonces la ciudad perdió mucho. Luego empieza la guerra con Chile y va a haber una ocupación de Lima, ¿no? Que genera el control de todas las actividades, ¿no? El control de las instituciones del Estado, ¿no? Y el legado de este periodo fue la aparición del comercio ambulante, ¿no? Debido a la crisis económica, ¿no? Mire, a partir de este periodo empieza a aparecer el comercio ambulante en el espacio público, ¿no? Y que es algo que hemos tenido hasta el periodo de Castañeda, creo que antes, pero bueno, ahí aparece, ¿no? Y las acciones del Estado aún fueron controladas, ¿no? El Estado interino tuvo que mudarse a la Magdalena,
y Francisco García Calderón fue nombrado presidente, pero un poco con un control de parte de Chile, ¿no? Porque Lima estaba sitiada, ¿no? Entonces, a partir de eso, como vemos aquí en el mapa, se va a generar el proceso ya de la metropolización, es el inicio de la metropolización de Lima, ¿no? Porque se van a crear estos grandes ejes que al principio, en este momento van a ser solo carreteras carrozables, que hacia la Magdalena, ¿no? Hacia Barranco, ¿no? Hacia los balnearios, ¿no? Entonces, eso va a generar en los balnearios una urbanización espontánea, ¿no? Y va a haber un crecimiento del territorio, ¿no? Que nos va a mostrar un poco qué sigue para Lima el próximo siglo XX, ¿no? Va a haber un deterioro de la infraestructura básica en la ciudad porque Lima estaba ocupada por la guerra con Chile, en términos urbanos, pues va a haber ciertos problemas, ¿no? En las edificaciones públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, los chilenos invadieron y ocuparon la Biblioteca Nacional y otros tipos de edificaciones públicas, ¿no? Que van a terminar deteriorarse y va a entrar esto en un proceso de reconstrucción a partir de 1886 y al 89 con el gobierno de Cáceres, ¿no? Donde se va a buscar una economía exportadora, reactivar la banca, generar este tema hipotecario y controlar un poquito más a los inversionistas, ¿no? Continuamos, por favor. Y ya para terminar, algunas conclusiones, grandes rasgos, que el discurso de la muralla pues, es un momento importante, ¿no? Como lo hemos visto, y a partir de cuál la periferia inicia esta transformación, ¿no? Y la aplicación del plan de ensanche que termina hacer un proceso trunco, ¿no? Frustrado, que no beneficia a la ciudad, ¿no? El impulso de gobierno de los liberales, especialmente el de Castilla, como hemos visto, impulsa el sistema mercantil, ¿no? Y como consecuencia la iglesia va a perder el control del mercado de suelo, ¿no? Ya eso nos va a permitir un liberalismo económico a todo lo que da en la ciudad, ¿no? Y la aplicación de la reglamentación de las instituciones del Estado, la municipalidad, la intendencia, ¿no? Que es un despilfarro necesario que va en contra de una mejora en la ciudad, ¿no? Y bueno, para finalizar el discurso de la demolición de la muralla, definió objetivos, ¿no? Que tendrían los gobiernos de turno para materializar el progreso, ¿no? Que después de la guerra con Chile van a buscar seguir materializando el progreso y van a retomar en parte lo que es el centro, ¿no? Como una centralidad, la parte del Palacio de la Exposición, ¿no? El gobierno de Pierela, sobre todo, ¿no? O sea, este plan de ensanche que se generó aquí todavía va a tener ciertas, va a seguir siendo materializado hasta finales del siglo XIX. Y la ciudad va a seguir con problemas de insalubridad, las viviendas en malas condiciones, o sea, no se van a solucionar los grandes problemas que los gobiernos de turno estaban buscando solucionar, ¿no? Y la muralla en sí, pues tiene, como hemos visto, un poder simbólico, un poder urbano, ¿no? Es un momento importante para la ciudad, ¿no? Y bueno, seguimos, y con esto seguimos. Bueno, con esto quiero agradecerles mucho, espero que la conferencia es un pequeñito de muchas cosas que podría darles, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, arquitecta, por su gran aporte del doctorado, ¿no? Que nos da una visión de cómo se ha ido consolidando toda la ciudad de Lima, su proceso urbano, ¿no? Arquitectónico también, y el valor que ha tenido, ¿no? Y el valor que ha tenido a lo largo de los años y por qué es importante actualmente. Creo que ahorita el arquitecto Isaac ha tenido algún percance. No sé si sí, buenas noches, sí. Ahí está el arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Ante todo, disculpen por nada. No se preocupe. ¿Cómo está? Bueno, entonces, a continuación, está con nosotros el arquitecto Isaac Sáenz Mori, quien es doctor en arquitectura por la Universidad de España y está doctorando en historia en la Universidad de la Católica. Es maestro en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de diplomado en estudios avanzados de arquitectura, arquitecto por la Universidad Ricardo Campos.
Se ha desempeñado en evaluación y gestión de proyectos de investigación, coordinación de equipos de investigación, participación en redes académicas internacionales y edición de revistas académicas en arquitectura y urbanismo. Es investigador en RENACIC Constec, miembro del directorio de evaluadores externos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vicerrectorado de investigación, docente en la Universidad Peruana Unión y en la Universidad César Vallejo, miembro del International Cartographic Association, ICA, y autor de Ciudad y Fortificación de Murallas Ribereñas de la Ciudad de Lima, 1687-1872, Lima, Municipalidad de Lima Metropolitana, 2004. Áreas de enseñanza y líneas de investigación cartográfica, histórica, complejidad y centralidad urbana, urbanismo y teoría urbana, y historia urbana y de arquitectura. Recibamos un fuerte otro aplauso virtual al arquitecto. Por favor, la anterior. Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, la disculpa del caso por la inversión del orden de las exposiciones. Bueno, finalmente espero que en unos minutos para poder hacer una pequeña conversación sobre algunas inquietudes que ustedes pueden tener como auditorio. El estudio de las fortificaciones, el tema de mi ponencia aborda la fortificación de Lima, básicamente a partir de su edificación en 1684-87 hasta el fin del periodo colonial. Básicamente ese es el marco temporal. El estudio de las fortificaciones peruanas, aunque se trata de un tema recurrente en la historiografía, ha sido abordado esencialmente desde su sintaxis o dimensión física. Por ejemplo, los trabajos de Loma Villena, Zapatero, Calderón, Cifuentes, Bradley, Burneo, entre otros. Gabriel Ramón, por su parte, aunque centrado en el siglo XIX, se acerca a las murallas con el fin de rastrear los distintos programas, estrategias y dispositivos del poder sobre el espacio público, haciendo un recorrido imaginario desde el centro hasta los bordes de la ciudad. Su trabajo constituye una primera aproximación cultural al estudio de las murallas, dentro de lo que Arturo Almandós ha llamado historia cultural urbana. El trabajo que proponemos seguidamente procura una reflexión en torno a los muros coloniales de Lima desde su dimensión simbólica, es decir, auscultando los múltiples significados que tal artefacto adquirió en el mundo colonial, enfatizando así en las prácticas y representaciones urbanas alrededor de la ciudad colonial peruana. Al hacer esto, enfatizamos en las prácticas comunes como la transgresión, en las formas de acercarse a los edificios y el espacio público por parte de los vecinos de Lima. Asimismo, esta presentación establece conexiones entre el amurallamiento de Lima y la construcción de una ciudad barroca, monstruosa, excesiva, contradictoria y creativa, a través de una lectura crítica de sus muros urbanos, entendiendo estos elementos simultáneamente como dispositivos del poder y como elementos que reflejaron las representaciones urbanas del sujeto colonial. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? El primer punto tiene que ver con estas conexiones entre representación cartográfica urbana y defensa virreinal, defensa militar, queremos decir. Los mapas urbanos en particular nos dicen del proceso urbanístico de una ciudad, sobre las ideas de comunidad, los imaginarios urbanos que han moldeado tales mapas y han sido moldeados por estos, así como las tensiones sociales, las estrategias del poder y los mecanismos de resistencia, entre otros tópicos. En ese sentido, los mapas expresarían además lo que Saskia-Sassen ha llamado contrageografías, esas respuestas frente al poder hegemónico por parte de los sectores subalternos, desempeños que directamente buscan eludir las prácticas convencionales de control, promover una respuesta al orden imperante, tener capacidad de decisión y participación en una posición periférica, entre otros aspectos. Por ejemplo, los mapas sobre Lima colonial expresarían las actuaciones de la sociedad colonial en torno a las murallas, buscando discutir el orden impuesto por y en torno a ellas, explorando sus intersticios, sus bordes, cuestionando el exclusivo carácter militar de tal artefacto, resaltando sus divergencias, contradicciones y los usos alternativos que se hicieron de tales muros. La cartografía urbana como género de representación, además de connotaciones físicas, geográficas, puede ser un momento vinculado a la vida social y simbólica de su destino, es decir, un elemento de construcción de significado, al abordar aspectos como actividades, costumbres, exaltación, modificación de la ciudad, construcción de comunidad, etcétera, etcétera, reflejando prácticas espaciales, tanto del poder en sus diversas instancias como de los diversos sectores sociales. De acuerdo a esta mirada, la cartografía puede entenderse como un instrumento esencial en la construcción del espacio urbano colonial hispanoamericano, particularmente peruano. Un momento clave en el desarrollo de la cartografía urbana se sitúa en el siglo XVII, un lapso comprendido entre los primeros croquis fundacionales
y la eclosión de los mapas borbónicos del siglo XVIII. Lo que vemos en esta imagen son estas primeras representaciones de las ciudades peruanas imaginadas, ¿no? Cusco, Cajamarca y la Ciudad de los Reyes en la parte inferior, en la diapositiva izquierda, aparecen como ciudades fortificadas en el siglo XVI, cuando ninguna de ellas lo era. Al Cusco al lado, en esta imagen de Abraham Ortelius, de fines del XVI. Bueno, la siguiente imagen. Para el siglo XVIII, la cartografía urbana tenía una estrecha vinculación con la ciudad fortificada. Había una conexión directa entre cartografía y fortificación. Es más, la cartografía aparece en buena cuenta en el mundo colonial a partir de la necesidad de diseñar y representar la fortificación de las ciudades. Bien, la emergencia de este género cartográfico, o sea, la cartografía militar, se encuentra estrechamente vinculada con el interés de las autoridades en el siglo XVII por fortificar las ciudades costeras y puertos y el proceso de amurallamiento que tales preocupaciones trajo, siendo un producto y un efecto del mismo. De modo que la mayor parte de los primeros mapas urbanos se elaboraron en torno a proyectos de fortificación de ciudades y puertos como el Callao, Trujillo y Lima, en un contexto de amenazas reales o imaginarias de ataques por parte de piratas, emergiendo una vigorosa cartografía militar que convocó a un universo variopinto de especialistas del dibujo, agentes religiosos, militares, ingenieros, matemáticos, cosmógrafos, entre otros. Podemos ver la siguiente imagen. Tal como se expresa en este cuadro, solamente estamos viendo aquí los mapas en relación a las fortificaciones de las ciudades peruanas del siglo XVII. En el siglo XVIII este cuadro se multiplicaría varias veces. Muy bien, en un trabajo clásico, el geógrafo Yi Futuan ha destacado la importancia de los imaginarios del miedo en el modelamiento y construcción de las ciudades en términos físicos y simbólicos desde la antigüedad. En torno a la ciudad colonial hispanoamericana en particular, algunas de las representaciones distópicas más fuertes se centraron precisamente en las incursiones de piratas y corsarios. Así, junto a revueltas y terremotos, los piratas constituyeron una amenaza constante alrededor de privilegios, ordenamientos y articulaciones sociales en el Perú virreinal. Frente a estas representaciones, las murallas fueron pensadas como poderosos elementos disuasorios y expiatorios. En el caso de la ciudad colonial peruana, la erección de tales muros trajo dos consecuencias inmediatas. Por un lado, la emergencia de un nuevo tipo de ciudad, la urbe fortificada. Y en segundo lugar, una forma específica de representación gráfica de la ciudad, la cartografía urbana militar. La construcción urbana así constituía debido a un dispositivo eficaz del poder en la construcción de un sistema defensivo, como también un artefacto que permitió construir un imaginario de ciudad por parte de la autoridad basado en los ejes de orden, control y seguridad, mucho antes de las reformas urbanas de fines del siglo XVIII. Con el declive de las incursiones piratas a principios del siglo XVIII, lejos de desaparecer, el sistema de fortificación fue potenciado al proyectarse nuevas infraestructuras militares y reestructurarse el sistema defensivo, todo ello en el marco de una renovada política defensiva imperial. En torno a un escenario marcado, además, por enfrentamientos directos entre las coronas hispana e inglesa. Más allá de su nacionalidad, piratas y fuerzas extranjeras se combinaron para construir y alimentar a lo largo del virreinato esas representaciones del miedo, donde las costas constituyeron un eje de peligro y las fortificaciones los más claros elementos de seguridad y disuasión. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? La ciudad amurallada o fortificada, la emergencia de un nuevo patrón urbano. La introducción del artefacto o dispositivo urbano en el Perú colonial implicó la reinvención del territorio, emergiendo tensiones entre los ámbitos resultantes de esta nueva ecuación espacial que planteaba conceptos dicotómicos, o sea, contrapuestos. Por ejemplo, lo urbano frente a lo rural, adentro o afuera, centro-periferia, inclusión-exclusión, civilización-barbarie, seguridad-miedo, así como nuevas formas de comprender el entorno urbano en relación al ejercicio del poder. No obstante la complejidad de tal ordenamiento físico y político de la ciudad, a fines del siglo XVI, emerge un siguiente factor en la ecuación urbana colonial: las incursiones de agentes extranjeros como piratas y corsarios, amenazando especialmente las ciudades próximas al litoral. Como consecuencia, se produce, en primer término, la identificación y definición de un nuevo enemigo del sistema colonial, el pirata, sujeto foráneo, desconocedor del idioma castellano y ajeno a la fe católica. En segundo término, la implementación de un conjunto de medidas alrededor de la defensa frente a eventuales ataques exteriores y la introducción de un nuevo artefacto que va a redefinir el paisaje urbano colonial,
la muralla o fortificación, emergiendo de este modo un nuevo tipo de ciudad, la urbe fortificada. A su vez, casi inmediatamente al amurallamiento de las ciudades aparece la discusión en torno a la pertinencia de incorporar la población indígena inmediata a la ciudad bajo la protección de la nueva fortificación, como el pueblo de indios de Santiago del Cercado, evidenciando las estrechas y tempranas relaciones entre el ordenamiento físico y el ordenamiento social, étnico y político de la ciudad colonial. Podemos pasar un poco más adelante. Una más. Y una más, por favor. Y es lo que estamos viendo seguidamente, ¿no? Las primeras imágenes de Cristóbal de Espinosa y Francisco de Belvalet de la primera mitad del siglo XVII y la segunda parte. Los primeros esbozos de murallas de Lima no incluyeron el pueblo del Cercado de Indios que estaba hacia el este, ¿no? En este caso hacia la izquierda. Y podemos ver la siguiente. También en el plano de Luis Follet del año 1709, es un mapa de un explorador francés que llega al Perú en principio del 17 y copia seguramente algún plano de Lima de entonces, pues donde vemos tampoco el cercado, el pueblo del Cercado como parte de el sector protegido, mientras que el plano final de las murallas de Lima, el primer plano de Pedro de Nolasco del año 85, es un plano mucho más amplio, hay 34 baluartes y estos se incorporan a la reducción de Santiago del Cercado. Muy bien. Por otro lado, la construcción de murallas introdujo en América colonial el modelo urbano europeo basado en muros y baluartes. Las murallas se erigieron desde entonces en agentes modeladores del paisaje urbano local, junto a una serie de edificios e infraestructuras defensivas, baterías, fuertes, ciudadelas, cuarteles, almacenes. A diferencia de Europa, en América la fortificación de ciudades aparecía como una solución contingente a las incursiones de corsarios y piratas, restringiéndose particularmente a ciertas urbes y escenarios vulnerables. Los diversos ataques en torno al virreinato peruano generaron acciones concretas de defensa, que devino en el desarrollo de un urbanismo militar fortificado. Sin embargo, el proceso de fortificación no fue inmediato. Solo en la segunda mitad del siglo XVII se amurallaron las ciudades siguiendo los principios de fortificación moderna. Por entonces, como se vieron en las imágenes anteriores, el referente contemporáneo de esta especialidad, el Marqués de Gobán, entendía el territorio y la ciudad como una suma de fortificaciones articuladas que debían coincidir en una defensa matemática y absoluta. En el caso del Perú, Pero de Peralta, primero y más tarde Luis Godán, coincidirán en este punto, entendiendo la defensa como la primera condición de la ciudad colonial, empezando por la capital. En las ciudades de Europa de los siglos XVI y XVII, las fortificaciones se imaginaban como máquinas de protección y poder, basados en las tecnologías defensivas contemporáneas y gestionadas por las autoridades, en tanto se trataba de un asunto de Estado e interés colectivo. Esos artefactos se ceñían a la tratadística militar de acuerdo a principios matemáticos, redactados por ingenieros y otros agentes especializados en el arte militar. La tratadística militar tuvo un papel clave como referente histórico en los proyectos defensivos del Nuevo Mundo, ocupando un lugar privilegiado en las bibliotecas de los agentes vinculados a su planificación, tales como militares, cartógrafos, matemáticos, religiosos e ingenieros militares. Aquí queremos remarcar que tal literatura definió no solo el planteamiento, diseño y construcción de la arquitectura militar, sino también la estructura física y el desarrollo de la ciudad, definiendo sus elementos, su organización espacial, sus interrelaciones con el espacio extramuros, incluyendo el funcionamiento ideal de la ciudad fortificada. Es decir, tales tratados constituyeron manuales de instrucción para las urbes, interesándose decididamente más allá de su estructura física por su fisiología y metabolismo. Así, los tratados de matemáticas, en los cuales descansaba la teorización de la fortificación urbana, contribuyeron además en la definición, conceptualización y representación de la ciudad. Además de imprimirle un carácter defensivo, esta tratadística introdujo nociones de orden, control, seguridad y salubridad urbana. Cuando se hablaba de un sistema de fortificación moderno, esta definición proponía también una definición moderna de ciudad, adelantándose así al discurso urbano ilustrado a partir de la mitad del siglo XVIII. La normativa militar determinó quiénes debían velar por el resguardo de las murallas, recayendo esta responsabilidad en agentes especializados. Ellos debían periódicamente informar sobre su estado de conservación, trazar mapas, que dieran cuenta de los sistemas fortificados y eventualmente ejecutar obras de rehabilitación,
Con ello, la urbe colonial se concebía como una sólida máquina defensiva asociada a unos operadores específicos, mientras su metabolismo se asociaba a su dimensión militar. Así, en términos generales, la arquitectura militar limeña efectivamente guardó relación estrecha con los principios de la tratadística moderna. Sin embargo, algunos principios no se cumplieron del todo. De hecho, las murallas fueron profundamente criticadas por sus contemporáneos. Lima constituía la segunda ciudad más grande del imperio colonial hispano después de México. Su perímetro incluía tanto la reducción de Santiago del Cercado, algo alejado de la mera original, como el barrio de San Lázaro. Por lo cual, el conjunto resultaba caro y excesivo. El resultado fue la edificación de murallas extensas con un número elevado de baluartes que resultaba poco eficiente, produciéndose un efecto exactamente contrario a los principios de fortificación, que señalaba que una buena fortificación era aquella que permitía la defensa de unos pocos contra el ataque de muchos. En segundo término, aspectos como la ausencia de foso o la altura reducida de sus muros impedía una defensa eficaz, por lo cual la fortificación resultaba finalmente insegura en casos de un eventual ataque. ¿Podemos retroceder la imagen anterior? Ya, gracias. El último punto que vamos a ver es murallas en conflicto, intervenciones en torno a la fortificación limeña. Una de las características de las fortificaciones modernas tiene que ver con su carácter fluctuante, en consonancia con la dinámica urbana de la ciudad que circunda, lo que implicaba un proceso más o menos continuo de cambios en función del conocimiento físico y demográfico de la ciudad, del contexto político interior y exterior, así como de procesos naturales de deterioro. Sin embargo, en el caso de la fortificación limeña, los cambios estuvieron vinculados esencialmente al impacto de las intervenciones que los mismos vecinos efectuaron sobre su estructura, es decir, estuvieron en función de intereses particulares antes que colectivos. En este sentido, el Frente Ribereño, es el que nos vamos a centrar, experimentó el mayor impacto a lo largo del virreinato, que por un lado fue producido por factores naturales, como los embates del Rímac, que erosionaban muros y cimientos, y por los canales de regadío de mayor envergadura que cruzaban la ciudad, como Guatica y la Magdalena, los cuales, durante el crecimiento del caudal, dañaban sus cimientos. Por otro lado, el deterioro de las murallas limeñas estuvo vinculado a la ejecución de obras privadas sobre sus muros perimetrales, particularmente el sector ribereño. Tras un proceso continuo de deterioro, un siglo después de su construcción, quedaban pocas evidencias de las murallas ribereñas originales, conservándose solo algunos fragmentos de los cimientos de mampostería, mientras los dientes de sierra eran virtualmente inexistentes, habiéndose construido un buen número de casas y otras edificaciones adosadas a estos muros, mientras su altura original se había perdido totalmente. En un informe militar de 1791 se señalaba al respecto. Podríamos ver la siguiente imagen. Siguiendo el texto, igualmente la muralla, que aunque de ella no se encuentran ni reliquias, sella su cimiento en toda esta tirantes, en unas partes cubierto de las casas, en otras a la vista, y en otras cubierto por el desmonte arrojado del vecindario, que toda esta porción de la ciudad han tirado en las aberturas dichas. Un conjunto de obras, como es lo que se puede ver, ¿no?, la relación entre este informe del 1791 y la imagen de Fernando Brambila de 1793 guardan absoluta correspondencia, ¿no?, el texto y la imagen. Un conjunto de obras se ejecutó sobre la sección ribereña: boquetes, puertas, puentes, viviendas, corrales y otros. El primer tipo de obra tiene que ver con las aberturas o boquetes en los muros y la habilitación de puertas y rampas que permitían el tránsito permanente entre la ciudad y el río, utilizadas esencialmente para tirar los desperdicios de la ciudad al río. Junto a la casa del Marqués de Corpa, conocida hoy como la Casa de las 13 Puertas, por ejemplo, se había practicado una de estas entradas. El Callejón de San Francisco precisamente se utilizaba como paso de acémilas y caballerías en dirección a Viterbo, por donde descendían al río. En total, solo en el tramo comprendido entre San Francisco y Viterbo se habilitaron 4 accesos, siendo Viterbo el más amplio, destinado al tránsito de carretones y recuas. Otro tipo de obras tiene que ver con las viviendas que se edificaron a lo largo del perímetro amurallado. Para ello se derribaron los paramentos de la fortificación, aprovechando así las amplias dimensiones de sus cimientos, o bien se adosaron a los muros, patrón característico de las manzanas con frente al Rímac, que es lo que podemos ver en esta imagen. El establecimiento de viviendas en los cimientos mismos de las murallas fue posible por el derrumbe continuo de los muros y por la falta de control de la fortificación en este sector. No solo se trataba de viviendas
Asimismo, los edificios de carácter religioso, como la Iglesia de los Desamparados, efectuó obras de ampliación de sus instalaciones, adosándose a las murallas e inclusive asentándose sobre sus cimientos. Finalmente, el inspector recomienda en el informe antedicho del año 91 un reconocimiento más exacto de esta parte, con los títulos de posesión y establecimientos de los terrenos, de cuyo modo será fácil averiguar las usurpaciones o bien las personas que hicieron los establecimientos. No obstante esas indicaciones y debido al nivel de consolidación de ese sector urbano, el mismo informe sugería dejar las viviendas adosadas a las murallas, elevar el nivel del muro, la fortificación ribereña, y proveerlo de ciertas defensas. Por otro lado, la administración misma había promovido algunas de estas obras, como por ejemplo el puente de sogas construidos en la barranca del río, al final del callejón de San Francisco, que se iniciaba precisamente en Viterbo y culminaba a la altura de la Plaza de Toros, obra efectuada por la necesidad de articular la ciudad amurallada con las nuevas áreas de crecimiento de la ciudad como hacho. Por otra parte, podemos ver la siguiente imagen. Por otra parte, en torno a este sector urbano, se produjo un proceso de apropiación del espacio urbano y sus elementos, más allá del uso oficial militar, primando una interpretación del espacio desde el interés privado, proceso en el cual tomaron parte tanto las élites como la plebe. Las obras efectuadas sobre las murallas por parte por ejemplo, del conde de Sierra Bella y el marqués de Corpa, vecinos notables afincados en ese sector de Lima, son buenos ejemplos de estas formas de apropiación de la ciudad y del espacio público. Ambos personajes hicieron uso particular de la fortificación, realizando ampliaciones de sus viviendas, habilitando estructuras adicionales, por ejemplo, rampas, corrales y hasta balcones. En general, las viviendas situadas a lo largo del callejón de San Francisco y en las dos calles subsiguientes, en dirección a Maravillas, contraviniendo las disposiciones de defensa, fueron ampliadas sobre los cimientos de las murallas, derruidas durante el primer siglo de su existencia, continuando este proceso en el siguiente. Mientras, en el borde ribereño había crecido espesos matorrales y especies arbóreas que no se encontraban presentes cuando se edificaron las murallas. No solo los bordes ribereños de la fortificación limeña y su entorno constituían espacios de transgresión. A fines del siglo XVIII, Lima resultaba desde la mirada de sus autoridades una ciudad insegura, insalubre, mal iluminada con acequias, atascadas y calles anegadas con frecuencia por los animales muertos que impedían una circulación adecuada, así como un espacio delictivo, peligroso y plagado de individuos dedicados al contrabando de alimentos, lo cual elevaba su precio. Por ello, el intendente Escobedo propuso a una nueva autoridad que recayó en el teniente de policía, José de Gaña, dependiente exclusivamente de él y no del virrey. Su función principal era velar por la policía o el ornato, abocado a trabajar en pro de un eficiente metabolismo urbano, es decir, la fluidez de las mercancías y los caminos, la salubridad pública, la iluminación, la seguridad, entre otros. El reglamento se interesaba también por el perímetro de la ciudad, a fin de evitar que los desperdicios formaran grandes cerros, desvirtuando el sentido militar de las murallas. Asimismo, debía velar por la fluidez de las acequias, por lo cual se prohibía echar desperdicios como animales muertos en ella, lo cual era cotidiano, a fin de evitar atascos. Tampoco los carretones, capacheros y otros individuos debían arrojar desperdicios bajo el puente, evitando que se obstruyeran sus arcos. Siguiendo estas disposiciones a favor de la salubridad, el reglamento del punto 56, por ejemplo, señalaba como una obligación del teniente de policía indicar los puntos donde se podían arrojar los desperdicios, y no obstante que existían normas desde hace mucho tiempo, nunca se cumplían. Asimismo, evitar que en el perímetro exterior de las murallas se arrojaran trapos, colchones viejos y otras inmundicias, como era costumbre, disponiendo que los dueños de las chacras circundantes se responsabilizaran de su cuidado. El lamentable panorama de la ciudad, de acuerdo a Escobedo, residía en la desidia, el abandono y las contradicciones de los mismos vecinos, antes que la ausencia de normas al respecto. Numerosos bandos, órdenes, provisiones regulaban el cuidado de la ciudad. Podemos ver la siguiente. Parte de lo que estamos viendo aquí es precisamente la parte posterior de la casa de Bodega Cuadra, que todos debemos conocer. Y esta es en su segmento colonial, ¿no? La vivienda que se encuentra al fondo, 7 metros debajo del nivel principal. Es no exactamente esta, pero sería un tipo de vivienda típica de las que se construyeron en torno al perímetro de la muralla. Los vecinos de Lima no solo eran grandes transgresores, sino que podían también mostrarse altruistas y generosos frente a su ciudad. Por ejemplo, en relación a un enemigo común,
y externo como los piratas. En ese caso podían, y de hecho lo hicieron, donar grandes sumas con el fin de construir las murallas. Lo propio sucedió en Trujillo. Entonces las corporaciones de Lima, las instituciones públicas y los vecinos notables contribuyeron con la totalidad de los gastos incurridos en esta magna obra, sin perjuicio del real erario. En ese sentido, cuando los vecinos estaban transgrediendo, entre comillas, el uso de las murallas, podían argumentar que estaban haciendo uso de un bien sobre el cual guardaban derechos, en la medida que habían contribuido económicamente. Aquí se abre un nuevo tema. ¿Cuáles fueron los límites de la transgresión en el Perú colonial? ¿Hasta qué punto los poderes públicos se vieron limitados en ejercer su autoridad cuando transgredir era una forma de convivir? Podemos ver la siguiente. Y estos últimos mapas muestran precisamente el borde ribereño. Si seguimos el perfil de la muralla en la parte inferior, coincide con la parte más desvirtuada del trazado de Damero, ¿no? del Damero cuadriculado, precisamente por este conjunto de acciones en relación a los muros y en relación al río. Bien, en la última imagen. Conclusiones. Las murallas no fueron derribadas tras la extinción de la amenaza pirata. Los motivos que sustentaron su construcción subsistieron durante el resto del periodo colonial, adquiriendo nuevos significados. Nuevos agentes y escenarios renovaron los miedos urbanos que los muros debían exorcizar. El miedo a la plebe, a los negros, a los indios, a los bandidos, la violencia del campo, la amenaza de las potencias europeas. Y en las postrimerías del periodo colonial, el miedo al vecino invasor, a las expediciones libertadoras. Nuevamente las murallas, las ciudadelas, las fortificaciones tuvieron un papel protagónico en el devenir urbano de Lima. Las murallas, pues, constituyeron un elemento significativo en la construcción de los imaginarios urbanos coloniales, acuñando su impronta, presentando un carácter flexible que trascendió diferentes coyunturas, contextos y escenarios entre la ciudad barroca y la urbe ilustrada de los Borbones. No solo se renovaron imaginarios, sino múltiples formas de transgresión. En las postrimerías del periodo colonial, las autoridades tanto de Lima como del Callao vieron rebasadas sus posibilidades de control frente a una población recurrentemente disoluta, desordenada y con ansias de prevalecer sus intereses privados en el escenario urbano. No obstante, la multiplicación de disposiciones dirigidas a controlar tales formas de comportamiento. A puertas de la independencia, el cabildo limeño hacía esfuerzos enormes junto al superior gobierno por afinar las murallas, avisorando tiempos de crisis. Con ello, la ciudad reflejaba su carácter barroco y una desbordante cultura criolla, en la medida que el Perú, como hoy, constituía un escenario complejo y espontáneo, donde transgredir era una forma de crear, de existir, de convivir. Gracias. Muchas gracias a usted. En realidad, muy interesante cómo se puede analizar desde la época del virreinato, que realmente pues, es nos ha explicado una parte que a veces muchos no hemos investigado tan a fondo, ¿no? Y se complementa con la época colonial de lo que ha explicado la arquitecta, cómo se fue formando el diseño, ¿no? del damero, todo el proceso de todo lo que es el ámbito urbano de la ciudad de Lima. Y sobre todo, que siempre ha sido el principal problema, ¿no? La salubridad, ¿no? Porque, si bien recuerdo, hubo un plan donde se iba el río Rímac se iba a canalizar, pero al final no, por temas justamente de la guerra con Chile, si no me equivoco, no se realizó esa intervención, que iba a ser básicamente para poder solventar todos los problemas, ¿no? de higiene que había en esa época. No sé si alguien tendrá, justamente estamos ahorita en un bloque ya de preguntas, de interacción con los participantes. No sé si alguien desea realizar alguna pregunta. Sí, justo, Catherine, tenemos una pregunta acá por interno. Creo que va para los ambos ponentes. Y viene la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Realmente las murallas sirvieron para defendernos de invasiones? ¿O también tuvo algún otro motivo o algún otro, otra perspectiva, otra mirada económica, no lo sé, que nos puedan dar ustedes de parte de sus saberes, ¿no?
Ok, ¿se puede responder ya? ¿O hay un bloque de preguntas? Si no, ¿Bloque de preguntas para Estamos- responderlas en bloque? ¿O solo hay esa? ok, yo Vamos a- podría empezar. Vamos a dar La primera vamos a darle más preguntas, pero vamos en orden, ¿no? Una a una para absorber las dudas de todos los... Ok. Bueno, como hemos comentado en la ponencia, porque esta pregunta va dirigida sobre todo en el periodo, Colonial. ambos periodos, ¿no? Pero en el periodo colonial, para ordenarnos ahora sí, podría comentar, pues, como hemos expresado ya en la charla, que las murallas, su función principal fue atenuar esos miedos, ¿no? Esos miedos urbanos. Un poco lo que sucede hoy, ¿no? Creo que la doctora Esquivel estaba comentando bien sobre varios problemas que en torno a la urbanización de Lima y de las murallas se encuentran hoy, ¿no? Podemos encontrar esa continuidad en muchos aspectos. Unos aspectos tienen que ver con los miedos urbanos, tal cual el siglo XXI, ¿no? Y esos miedos tenían que ver no solamente con piratas, ¿no? Finalmente nunca en Lima ocurrió tal cosa. Y las murallas jamás sirvieron para defender un enfrentamiento real y directo con el enemigo inglés. Finalmente sirvieron, por ejemplo, para limitar el campo de la ciudad y establecer un orden en las formas de aprovisionamiento de los alimentos, ¿no? Y se generó, por supuesto, una sociedad transgresora, especulación y cosas que ocurren hoy también. Entonces, sí tuvieron múltiples funciones, ¿no? Esa función de establecer uno sería el tema del exorcismo de miedos, lo otro sería el tema de establecer los límites entre el campo y el ámbito de la ciudad. Y un tercer punto tiene que ver con estas ideas de orden y civilización, ¿no? El espacio murallado era el espacio básicamente civilizado, el espacio del orden del poder, mientras que el campo pues, era un espacio más bien peligroso, pero también un espacio donde no solamente estaba el ámbito rural, sino también los pueblos de indios, ¿no? Esta forma de separación, otra característica de nuestra sociedad, ¿no? La segregación urbana. Entonces las murallas sirvieron para segregar esta sociedad colonial y virreinal en torno a la plaza de los pueblos de indios en los alrededores. Bueno, eso sería por mi parte de manera simple. Sobre la pregunta, espero haber respondido en YouTube. Jessica, ¿tiene algo que agregar usted por su parte? Sí. Esa pregunta le corresponde a Isaac, porque es cuando la muralla existía, ¿no? Y yo ya veo cuando la muralla se va, ¿no? Cuando ya desaparecen, ¿no? Y ese es otro periodo, ¿no? Y lo que tendría que decir que sí, que ese tema de que dice Isaac de la segregación continúa, ¿no? Se materializa, todavía sigue, aunque la muralla se demuele, siguen existiendo los problemas de segregación, de esa desigualdad. Es pues el tema de cómo maneja el Estado, ¿no? Cómo su forma de dominar, ¿no? De poder y de materializar los esfuerzos de modernizar solo a una clase, a la élite, ¿no? Y va a desplazar y no va a poder servir a la otra población, ¿no? A los habitantes de Lima. Y yo creo que eso es. Ahora, en temas de defensa, pues para la muralla, para el periodo republicano, ya no tenía ningún símbolo, no tenía ningún uso, ¿no? Ya estaba bastante deteriorada, ¿no? Al principio del periodo colonial, del periodo republicano, perdón, era una guarida de malhechores, ¿no? Era donde los malhechores se escondían, ¿no? O sea, esa era su función, ¿no? Y habían, bueno, muchos de los documentos se muestran cómo habían grandes basureros, ¿no? Y habían zonas inundadas, ¿no? Que ya estaban inundadas desde el periodo colonial, pero que van a seguir contaminando la ciudad republicana, ¿no? Y eso podría complementar. Dale, perfecto. Creo que fue un complemento de lo que Isaac mencionó. Y tenemos otra pregunta también, bueno, es para ambos. ¿En qué medida las murallas y modificaciones urbanas posteriores pueden haber afectado el cauce del río Rímac? Es la pregunta de César Abad, y también tiene una segunda pregunta aparte, que dice, ¿hay registros de obras de protección contra inundaciones tanto en la colonia como en el siglo XIX y siglo XX? Empezamos entonces. Sí, a ver, ¿En qué medida las murallas afectaron el cauce del Rímac? Así es. Bueno, las murallas básicamente
dada la tecnología de la época, la sociedad colonial estaba siempre en una situación desventajosa, ¿no? Hay una vulnerabilidad, ¿no? El río representaba un espacio peligroso y de hecho muchas veces inundó la ciudad. Junto a la construcción de las murallas, antes de ellas existían los tajamares, que eran muros que buscaban atenuar esas crecidas del río, sobre todo en el meses de verano. Entonces, diría que afectaría todo lo contrario, ¿no? Más bien cómo el río afectó a la ciudad, no la ciudad al río. Y para fines del siglo XVIII hubo un proyecto para sí canalizar, ¿no? Generar un canal desde las puertas de la ciudad, o del Callao, hacia las puertas de la ciudad, por la plaza, con el fin de facilitar el transporte, el negocio y transferir las mercaderías directamente desde el puerto hasta las puertas de la ciudad. Y esto sí podría haber, de José Coquete, ¿no? Eso sí podría haber alterado de alguna manera, pero solo quedó en un proyecto. Digamos que no llegó a más que un sueño, ¿no? De hacer más eficiente el comercio, siendo Lima una ciudad esencialmente comercial en términos económicos. Y la otra pregunta, si realmente si hay normativas o un marco normativo en torno a... ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál fue la segunda? Sí, la segunda pregunta es, ¿hay registros de obras de protección contra inundaciones tanto en la colonia como en el siglo XIX y principios del siglo XX? Si hay registros de... O sea, normas para la protección frente a inundaciones. Es el plan de canalización que indicó, ¿no? Justamente. Ya, bueno, el tema de las inundaciones, como mencionábamos, pues efectivamente es una de las grandes preocupaciones. Digamos que entre las preocupaciones de Lima en términos naturales, estos fenómenos naturales violentos, uno de ellos era precisamente las inundaciones. Esto fue siempre su preocupación. Las normas que pudieron existir ahí, las medidas que se pudieron tomar, fueron siempre paliativas, siempre de momentos, siempre con el fin de resolver el problema de manera inmediata. Muy parecido, ¿no? A lo que me acuerdo del 2017, por ejemplo, en relación a este fenómeno. Y hay un concepto básico aquí que los desastres no son naturales, ¿no? Son consecuencia de una sociedad y de cómo esta se organiza y cómo se anticipa a estos fenómenos violentos. Entonces, la ciudad colonial como hoy, digamos que fracasaron muchas veces en este intento. Claro, como atenuante para la sociedad colonial podríamos poner la tecnología o los recursos, etcétera. Pero, sin embargo, normas específicas en relación a las murallas, en relación a esta pregunta, existieron, ¿no? Por ejemplo, no exactamente frente a las inundaciones, sino estoy pensando un poco en el funcionamiento de las murallas mismas. Si una muralla tenía que resguardarse, tenía que tener una función eficiente, entonces tenía que hacer un camino de ronda, es decir, un espacio para que soldados militares, gente militar, se den vueltas, o sea, recorran el perímetro completo de la muralla. Esa era una forma también de resolver el problema. Por ejemplo, de generar un espacio entre la ciudad y la muralla misma, cosa que en Lima eso lo decían los tratados, que es un poco lo que comentaba, ¿no? Pero finalmente esto nunca se efectivizó, y el lugar donde se mostraba más esta transgresión pues era justamente el borde en torno al Rímac. Okay. Bien, eso que podía preguntar. Bueno, en el caso de la... A ver, no, sí. No sé, arquitecta. Continúen. Ah, sí. Bueno, en el caso del periodo republicano, cuando se hizo el plan del Sánchez, cuando se trazó, se generó un efecto irreversible en la periferia, ¿no? Porque se destruyó la red de riachuelos que había, ¿no? Porque el borde de la periferia estaba llena de terrenos de cultivo, ¿no? Y estos son esos terrenos de cultivo van a empezar a contaminarse, ¿no? Por el proceso de ocupación ilegal, ¿no? La periferia se va a convertir en un espacio insalubre, ¿no? Ahora, en el centro, en el periodo republicano, sí había ciertas reglamentaciones, ¿no? Para
por el tema de salubridad, ¿no? Para la limpieza de las acequias, de los riachuelos, ¿no? Eso está muy bien estipulado en los reglamentos de policía, ¿no? De los dos reglamentos, que hay unos ítems que hablan un poco de este tema de la limpieza, ¿no? Ahora, en el tema del río Rímac, sí, en efecto, el río Rímac siempre fue objeto era ya para el siglo XIX. Por ejemplo, hay una propuesta de Manuel Atanasio que va a plantear muy tempranamente, en 1858-57, su canalización, ¿no? Pero ¿cuál era el motivo? El motivo era porque el centro de Lima era un espacio muy céntrico, el mercado de suelo era muy alto, ¿no? Entonces se planteaba canalizar para expandir la ciudad, para generar un mayor suelo urbano para la venta, ¿no? Y para satisfacer con viviendas, pero no a la clase pobre, sino a la élite. Y ese es un proyecto que se va a recapitular en el siglo XIX, durante el gobierno de Piérola, ¿no? Ahora, otro proyecto que hay de esto es la intervención en la margen izquierda en el año 1890. Estamos hablando del periodo de gobierno del presidente Remigio Morales Bermúdez, en 1890 a 1893, ¿no? Que realiza una serie de obras en la ciudad, y entre ellas, pues, que va a comprender un poco la intervención de este frente ribereño, ¿no? Porque lee los terrenos comprendidos entre el Puente de Piedra y el Puente Balta, ¿no? Que pertenecían a la municipalidad, ¿no? Se va a realizar una permuta de los terrenos a los tenedores de bono de la deuda externa de Perú y a los propietarios de la empresa de ferrocarriles de Perú, ¿no? La idea era realizar obras, ¿no? Obras de mejoramiento en el borde ribereño, ¿no? Pero en este caso, el borde ribereño era ejecutado por la inversión privada, ¿no? En cambio, va a haber una recapitulación de la idea de Manuel Atanasio de 1858 en 1886, que va a ser el proyecto de canalización del río Rima del ingeniero Felipe Arancibia, ¿no? Que va a generar todo un proyecto con una lotización y costos, ¿no? Incluida, ¿no? Que va a buscar mejorar la salubridad del borde ribereño, de la infraestructura de manera conjunta, o sea, otra vez la empresa pública y la empresa privada, ¿no? Que va a ser una imagen que se va a ver durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Y va a ser en cesión de uso de permuta de los terrenos, ¿no? Que es también un proyecto interesante de canalización del río Lima. Sí, pero lamentablemente no se llegó a concretar ese plan, ¿no? Del ingeniero Arancibia. Sí, exacto. O sea, pero ya había otro. O sea, Arancibia no lo planteó Manuel Atanasio. Yo creo que un poco también se analiza en que eran soluciones que se iban antes de la guerra con Chile, si no me equivoco. También en Europa estaban canalizando los ríos y querían estar a la misma etapa de ellos, ¿no? Al avance. Pero también ahora actualmente se sabe que no es una buena solución ya canalizar los ríos, ¿no? Ya actualmente es más recomendable dejarlo con su curso, porque es decir, los ríos tienen un ciclo, ¿no? Que siempre tienen esas avenidas. Entonces, ya dice que no es recomendable ya canalizar los ríos. Ya están Claro, pero es que hay que ver el contexto de la época, ¿no? El contexto de la época, quizás había ideologías, formas de pensar de los ciudadanos de la colonia, ¿no? Y nosotros estamos aquí en la forma de pensar de la República, ¿no? Claro. Estaban pensando ya en capitalizar el suelo, ¿no? En mercantilizarlo, ¿no? En una forma de producir riqueza. Estamos en ese periodo en el mundo también, ¿no? O sea, sí, había gran parte del proyecto es París, ¿no? Tiene cierta influencia, pero no todo, ¿no? O sea, hay otra parte también que viene de Vicuña Maquena, ¿no? Que también está por esa época, en 1872 se estaba urbanizando Santiago, ¿no? Entonces, algo de eso, ¿no? O sea, es un poco lo que estaba pasando en la zona de Sudamérica, ¿no? Con
Forestier también estaba haciendo cosas, urbanista, y también estaba mostrando ciertos rasgos característicos de la región, ¿no? Sí. Acá hay una última pregunta, creo que, Raúl, hay otra pregunta más, ¿no? ¿Serían dos? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, acá es un ingeniero, Arturo López. Él dice, me interesa cómo se poblaron los cerros de San Cosme, El Pino y San Pedro, el Agustino, pues son zonas deterioradas sin planes que se deberían de estudiar para transformar. ¿Hay alguna literatura que me recomiende al respecto y cuál es su apreciación con respecto al tema de la historia urbana? Pues esos asentamientos se crearon en la época de los años 50, es lo que está diciendo, 50 años. Bueno, creo que eso es un... Okay. Bueno, a ver, ¿tú qué dices? Vamos a un poquito dentro del marco de Lima, sí es válida la pregunta, ¿no? El día de Lima, pero podría comentar sobre el Cerro San Cosme, San Cristóbal, lo que vendría a ser la primera periferia de Lima. En realidad es parte del proceso de segregación, ¿no? No es una apuesta ecológica ni nada por el estilo. La urbanización de este segmento de la ciudad es básicamente de carácter informal, es una respuesta a la exclusión, es una respuesta a procesos de urbanización, de modernización de Lima, con un componente bastante, otra vez, segregacionista. Creo que esa es el primer marco en que tenemos que entender este proceso. Bibliografías sobre el crecimiento del Lima en el siglo XX, sí hay. Tenemos siempre este problema de conocer la historia en el proceso de la ciudad, entonces siempre estamos mirando lo más cercano. Entonces hay una bibliografía bastante amplia del siglo XX, ahora también no solamente por historiadores urbanos, arquitectos, también por historiadores propiamente, y también desde las ciencias sociales en general, para entender las relaciones entre migraciones urbanas, por ejemplo, y urbanización. Está muy conectada, ¿no? a ambos procesos. Es lo que te podría comentar al respecto, y todo el trabajo de DESCO, del Instituto de Estudios Peruanos, sobre este periodo. Es muy importante toda esa literatura que se escribió por más de 20 años sobre este ámbito, ¿no? Hay una bibliografía muy amplia, repito, ¿no? de DESCO y del Instituto de Estudios Peruanos. Inclusive hay series editoriales dentro de DESCO, del IEP, sobre urbanización en Lima. Entonces, para comprender este fenómeno de una manera bastante más amplia. Bien, bueno. Sí, bueno, yo para complementar, queríamos recalcar que, bueno, nosotros somos grandes especialistas de ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, Isaac es del siglo XVIII, XIX también, y yo del siglo XIX, ¿no? Porque, pues, fuera del Perú existen las líneas de investigación muy bien definidas, ¿no? En el Perú no es así porque todos estudian, supuestamente todos, ¿no? Pero por eso es el súper especialista que solo genera un siglo o un siglo y medio. No se puede trabajar a detalle más. Por ejemplo, en Lima, todos hablan de Lima y empiezan con prehispánico y se van hasta moderno. Pues eso es un error, porque no se puede saber todo a este nivel de detalle que ahora lo han visto, ¿no? Porque son 5 o 10 años de investigación de un periodo nada más, ¿no? Tanto Isaac como yo. Ahora, sobre del periodo que me toca a mí, ¿qué diríamos de esta parte del Cerro? Bueno, miren, en la época de Piérola hubo un proyecto que se iba a generar una superavenida, de la Colmena hasta el Cerro San Cosme, hasta el Agustino, ¿no? O sea, iba a ser es un proyecto que no se hizo porque quedó está en los archivos que se le puede datar. No hay escrito sobre esto, no he visto una bibliografía, quizás algunos de los libros que circulen por Lima, Perú, pero es un dato interesante, ¿no? Que puede generar un inicio de una investigación acerca de esta periferia que habla Isaac, que cuando empezó, ¿no? De 1890, 1895 más o menos, ¿no? De cómo se empezó a pensar en ese espacio, ¿no? Que sí, efectivamente, era un espacio periférico, ¿no?
Por otro lado, pues yo también trabajo un poco en 1930, le he hecho varios artículos que hablan sobre la avenida Arequipa y las actividades inmobiliarias, porque dentro de las actividades inmobiliarias, de las líneas de investigación que yo trabajo acá en México con la UNAM, trabajo de desarrollos inmobiliarios históricos, con énfasis en los siglos XVIII y XIX, somos un pool de investigadores. Entonces, bajo bueno, hace muy poco yo he trabajado un poco este tema del urbanismo, ¿no? De cómo se van a gestar estos asentamientos humanos a partir de las barriadas, ¿no? Y este fenómeno está muy estudiado, hay varios investigadores en Lima, hay mucha bibliografía, como dice Isaac, no solo en DESCO, también hay en la Católica de estos investigadores del área de arquitectura y ciudad que han publicado cosas sobre este tema, y también he visto cosas sueltas de arquitectos de la UNI que han publicado, ¿no? Todos estos grandes procesos, ¿no? Y que hay cosas pequeñas. Si quieren investigar, también pueden acceder a la Biblioteca Virtual del Congreso de la República, y ahí están las leyes y los decretos, ¿no? De cuándo se construyó, por ejemplo, el Agustino, estas zonas periféricas, y a partir de los documentos principales que encuentren, de las leyes de adjudicación, del gobierno que expropia, si van a juntar un proceso de urbanización de esta periferia, ¿no? Para este periodo de 1915, 1930, más o menos, así como yo lo hice, pero para otro espacio de Lima, ¿no? Donde se van a constituir los barrios satélites, ¿no? Es toda la idea esta de Belaúnde, ¿no? Del proyecto de Belaúnde. Bueno, muchas gracias. Dale, Catherine. Sí. Para cerrar ya con ambos arquitectos. Así es, tenemos una pregunta, más que pregunta, es una reflexión que está asociada con las murallas, y el surgimiento como una idea alternativa de seguridad y de protección, y otra idea de segregación, ¿no? Que se hizo a través de su PPT, de su presentación, se vio la idea como lo presentaba. Entonces, Joana Redondo, con esa idea, nos hace la consulta, bueno, nos hace un llamado a reflexión de ambas partes, con este enunciado, ¿no? ¿En qué medida las murallas cumplieron su finalidad en la época virreinal, y si realmente su demolición contribuyó a la modernización de la ciudad en la República? Creo que la pregunta está bien definida para ambos, para tener un contraste de lo virreinal y ahora la época republicana. Podríamos empezar con Isaac. Por favor. Okay. Sí, pues, ¿en qué medida las murallas cumplieron sus funciones? Es la pregunta, ¿no? Sí, cumplió su finalidad en la época virreinal, y si realmente la demolición contribuyó a la modernización de la ciudad en la época de la República. Sí, creo que la pregunta es simpática la pregunta, porque nos puede llevar un poco más allá y proyectar un proceso urbano que nace en el siglo XVI y continúa en el XXI, ¿no? Hay continuidades, y la historia urbana no puede leerse solamente como una suma de rupturas, o el pasado quedó sepultado después, el pasado quiero decir las murallas cuando estas se derribaron, sino todos estos problemas, y lo estaba notando antes, tienen continuidad, y más bien es interesante trazar esos ejes, ¿no? De continuidad en la ciudad, en la historia de la ciudad. Uno de los primeros puntos tiene que ver, efectivamente, creo que una de las funciones más importantes de las murallas fue esta idea de dividir. Las primeras murallas de Lima no fueron las que conocemos y hemos hablado hoy, las que dibujó Nolasco, sino el muro del barrio del Cercado, ¿no? ¿Por qué se llama el Cercado? Porque estaba cercado por muros, una manera de dividir la ciudad criolla alrededor del Damero, de la Plaza Mayor, el Palacio del Poder, frente a lo que era el pueblo de indios, del Cercado, el primero que hubo antes de la Magdalena. Entonces, ahí estaría un primer eje de continuidad, la primera función, esa idea de separar, de segregar. Entonces, más que ya hemos mencionado, ¿no? Sería reiterativo hablar sobre las funciones limitadas en términos de fortificación, el conjunto de críticas que tuvieron por diferentes actores, la población y los militares mismos a fines del siglo XVIII, de cómo las murallas eran más bien una suerte de muro que más bien impedía la defensa, que más bien propiciaba la defensa, exactamente lo contrario. Entonces,
uno de sus ejes va a resultar. Y proyectándome el siglo XXI, yo, para mí, importante es investigación, el tema del siglo XXI, es precisamente que hoy día tenemos murallas, ¿no? Y entonces nunca la ciudad ha vivido un esplendor de esta. Es el momento más importante en la historia de Lima en torno a las murallas del siglo XXI, empezando por el Muro de la Vergüenza, ¿no? Que sería el elemento más importante, los muros hoy día, las rejas, los muros invisibles, sería pues la primera característica del paisaje urbano contemporáneo de Lima. Y eso es algo que hay que resaltar y preocuparnos, porque la historia no tiene como función solo contarnos un bonito cuento del pasado, sino reflexionar sobre qué hacer. Y entonces aprender de lo que ha sucedido, resolver estos problemas. Entonces, entendiendo que las murallas de Lima no murieron, entre comillas, ¿no? A fines del siglo XIX, sino que se extienden hasta hoy, vamos a comprender que ese es uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Y por ahí apunta mi reflexión final también. Ok, gracias. Sí, bueno, como dice Isaac, la historia urbana no es una historia, es una historia urbana, vista desde dos puntos de vista de los arquitectos, ¿no? Sabemos que existe la transdisciplina y que hay arquitectos, hay antropólogos y sociólogos, como que hay en México, bueno, fuera de nuestro país, desgraciadamente, que practican y hacen historia urbana con otras miradas, ¿no? Y eso ha enriquecido un poco la ciencia de la historia urbana en otros países, ¿no? En nuestro país no existe todavía especialistas en historia urbana desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Y eso es un vacío muy grande, ¿no? Porque como dice Isaac, no permite ver el pasado. Y un ejemplo muy grande es ¿no? Por ejemplo, ustedes ahora, con la conferencia que yo les he dado, han podido ver qué ha pasado con la ciudad, cuáles han sido los procesos que ha tenido la periferia, ¿no? ¿Por qué tenemos ese barrios altos que no podemos solucionar? Inseguridad. No es algo que ha pasado en el siglo XX, es algo que ha pasado desde finales de la muralla, ¿no? Entonces, si no entendemos el pasado, ¿cómo vamos a poder intervenir nosotros arquitectos el presente? No en términos de historia pura, en términos de procesos urbanos, que es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y eso creo que ha quedado bastante claro en esta conferencia. Por otro lado, quería yo, efectivamente, siempre ha habido procesos de segregación y en el periodo aquí me toca a mí, yo tendría que decirles que felizmente no se gestó esto, ¿no? Que quedó inconcluso, pero si se hubiera dado y se hubiera materializado, pues sí, efectivamente hubiéramos tenido una ciudad segregada, ¿no? Porque el proyecto especulativo que realizó Enrique Meis le afectó el plan de ensanche, ¿no? Generó un desorden en la organización de los precios para vivienda que en un primer momento eran ofrecidos para la población que vivía en el centro, pasaron a ser ofrecidos para las élites que vivían en el centro, ¿no? Entonces la ciudad, si ese proyecto se hubiera concretado, se hubiera generado una segmentación, un mercado de suelo, ¿no? En la periferia segmentado y segregado, ¿no? Segregado para la periferia, para las clases altas, y el centro para las clases bajas, ¿no? Pero no se llegó, fue un proyecto trunco, ¿no? Es un proceso de modernidad urbana que nos muestra de qué manera el espacio ocupado con la muralla influye en la ciudad, ¿no? Es un momento importante en el caso del siglo XIX, ¿no? Y creo que con esto también finalizo mi intervención. Sí. Bueno, creo que ya se han resuelto todas las dudas, preguntas, reflexiones y bueno, ya esta conferencia ya está por finalizada. Quedamos muy agradecidos por su participación a todos los asistentes y también a los invitarlos, ¿no? Al próximo evento que ya se estará compartiendo por las redes. Les invitamos para que puedan seguir a Ciaut UCIL por Instagram, por Facebook, por YouTube, que tiene su canal, y por LinkedIn. Y también, por supuesto, muchas gracias a los arquitectos, a la arquitecta Jessica Esquivel y al arquitecto Isaac Sáenz, ¿no? Por todos sus conocimientos brindados esta noche. Y también al equipo Ciaut, ¿no? Al director Ian Romero, a Gabriel Castrejón, Raúl Quispe, Lali Balta, Alexandra Valdés, Roger Ayala, Joao Amado, Edison Arredondo y quien les habla, Caterín Oliveros Andrade. Buenas noches a todos. Buenas noches. Arquitecto.